Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias, Octavio, por acceder a proporcionarnos esta entrevista. Les presento brevemente al doctor Octavio Aburto Oropeza. Octavio estudió biología en la UABC, Universidad de Baja California Sur. Siguió a hacer una maestría en manejo de recursos marinos en el CICIMAR de La Paz, y de ahí se brinca a Estados Unidos, al Scripps, en California, la Universidad de San Diego, a donde pues, sigue hoy en día como profesor. Muchísimas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros hoy. Nuno, pues muchas gracias que me hayan invitado aquí a platicar sobre un lugar muy importante y muy interesante de los mares mexicanos. Oye, pues me acabo de enterar, y yo tenía la idea de que tú ya habías ido a Alacranes. Y me acabo de enterar ahorita charlando antes de empezar la entrevista que no has ido. Entonces voy a reformular mi pregunta. ¿Qué es lo que te hace querer ir a Alacranes? Pues mira, sí, desafortunadamente hace un par de años yo fui el que puso una expedición para ir a Alacranes. Y en ese momento tuve una emergencia de salud y pues no pude ir, ¿no? Todo el equipo se fue, hubo una expedición con 18 investigadores y gente que estuvo grabando la expedición. Y pues, ¿por qué quiero ir y por qué quería ir? Pues porque es uno de los sitios que tiene México que están fuera de las costas mexicanas, alejadas de pues una presión humana que suele pasar constantemente a lo largo de la costa, donde están la mayoría de los poblados de las ciudades, y lugares como Alacranes, que se encuentran alejados de la costa sin necesariamente un establecimiento de población formal, pues suelen, como se ha demostrado en muchos lugares, suelen estar en mejores condiciones de salud que pues los lugares que vemos en las costas. Y ese alejamiento, eh, que están aislados, ese alejamiento, logra que podamos entender cómo ecosistemas, en este caso ecosistemas como lo son los arrecifes de coral, tienen pues lo que deberían de haber tenido muchos de los que hemos estudiado, ¿no? Entonces se vuelven laboratorios importantes para la ciencia y también se vuelven los últimos refugios que un país como México debería de conservar y de ponerle una importancia muy, muy extrema, ¿no? Muy, muy arriba. Entonces esa es la razón de por qué fuimos y de por qué sigo teniendo el interés de visitarlo. No, pues la próxima vez que vayamos vemos la manera de invitarte. No, efectivamente, siempre se comenta que Alacranes lo que lo protege es estar lejos de la costa, que no es fácil ni barato acceder a Alacranes, y que eso que la gente lo ve como algo negativo, pues en términos de conservación es algo súper positivo, ¿no? Genera otros problemas que me gustaría discutir contigo más adelante. Antes de irnos por ahí, explícanos un poco el contexto, porque yo te asocio, o sea, trabajando en la Universidad de California, en San Diego, en el Scripps, pues los biólogos tenemos esto, pues trabajamos en el traspatio, ¿no? En la posita de marea del instituto a donde estamos, o en la ciénaga ahí atrás, o en la islita adelante. Y claramente, pues tú has empezado a trabajar en el Pacífico. Entonces, creo que hay aquí un momento a donde todo el trabajo que tú y las instituciones con quien tú colaboras en el Golfo de California han hecho un trabajo tan bueno que de repente pues surge la oportunidad de extender ese trabajo a la costa, vamos a llamarle atlántica, a la costa este del continente del país México. Cuéntanos un poquito de dónde viene este esfuerzo, o sea, ¿qué hicieron ustedes en el Golfo de California? ¿Y qué fue lo que los llevó a decir, oye, también tenemos que ir a hacer esto a las islas en el Atlántico?
Pues el punto principal es que tenemos que involucrarnos en todo lo que está pasando en términos de conservación, de manejo de recursos marinos, pero efectivamente empezamos con una visión que tiene que ver con lo que ya les había comentado, ¿no? Áreas, cómo proteger áreas que tienen una presión humana muy alta y al mismo tiempo cómo proteger a aquellas que no lo tienen. Entonces comenzamos con, entre comillas, lo más fácil, que sería donde no debería de existir conflicto social, pues porque no hay gente viviendo. La hipótesis es que debería de ser más fácil proteger esos sitios. Yo participé en un esfuerzo que se hizo hace 4 años en el archipiélago de Revillagigedo, de las Islas Revillagigedo. Era un parque, una reserva de la biosfera, pero solamente una dona, un perímetro alrededor de las islas, perdón, eran, eh, realmente estaban protegidas y aún así había mucho, bueno, había mucho pesca ilegal. Entonces, lo que se decidió y lo que empezamos a impulsar era una protección más amplia de un polígono mucho, mucho más grande y que todo el polígono fuera de no extracción. La única consideración en términos de uso, pues era la industria tunera, que a través de un ejercicio que hicimos, demostramos o pusimos en la mesa de discusión que si se hacía este gran polígono, 3% de las capturas pesqueras de toda la flota tunera se iban a ver afectadas. Creemos que una vez que se recupere el área y que esa área funciona como spillover para otras áreas, pues no solamente ese 3% se iba a recuperar en estos años después, sino que mucho más beneficios iba a obtener la industria atunera, ¿no? Fue una serie de discusiones, podemos ya platicar más acerca de ese proceso, pero finalmente, 2 años después, en noviembre del 2017, la Administración Pasada de México lo declaró y se convirtió en la reserva marina de no pesca, de no extracción más grande de Norteamérica, si consideramos a Hawái, pues en el Pacífico, ¿no? Eh, Wow. a raíz de ahí, pues la pregunta era, ¿por qué no seguir lo mismo con otras áreas que están alejadas de la costa? Si no hay gente viviendo, por la hipótesis sigue siendo, no debería de haber conflicto social y debería de haber un interés del gobierno para que la restricción y la protección sea mucho más alta de lo que se ha puesto en muchas de las áreas naturales protegidas. En esa visión entraron 4 sitios: Isla Guadalupe, Archipiélago de Islas Marías, Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y Parque Nacional Arrecife Alacranes. Tienen o muy baja población, como Guadalupe o Chinchorro, o no lo tienen, como era ahora ya lo es Islas Marías y Alacranes. Entonces seguimos pensando que esa visión se puede seguir impulsando y al mismo tiempo otras estrategias como involucrar al sector de buceo, por ejemplo, podría ayudar a la conservación de estos sitios, pero también a sitios que están en la costa y que constantemente reciben más presiones humanas, ¿no? Entonces, desde hace 3 años hemos venido trabajando con esas dos visiones de proteger sitios alejados de la costa e involucrar al sector de buceo para que participe más de esos esfuerzos de conservación. Cuando Y hablas de, ahorita, perdón por interrumpirte, sí, cuando hablas de buceo te refieres a buceo turístico, ¿correcto? ¿O te entendí mal? exactamente, el buceo recreativo, el buceo relacionado a turismo, que podría incluir a los que snorkelean, que no necesariamente bucean, y que ha sido un sector que, bueno, yo llevo buceando 20, 25 años y siempre
teníamos en la narrativa, ¿no? En la cabeza que pues es un sector, pues que es muy pocos es elitista de alguna manera, pues cuesta mucho tu equipo hacer estas actividades y que por lo mismo solamente un sector de la sociedad está involucrado ahí y creíamos que por lo mismo el impacto económico a nivel nacional pues era mínimo, ¿no? Entonces hicimos un estudio sobre este sector y encontramos que al menos antes de la pandemia dejaba pues casi las mismas ganancias que deja todo el sector pesquero en México, ¿no? Estamos hablando, nosotros estimamos como 725 millones de dólares anuales y el sector de pesca, incluyendo el artesanal y el industrial, eh, en términos de pesca formal, porque obviamente hay pesca que no se reporta y pesca ilegal, pero en el sector de pesca formal se ha estimado que dejaba antes de la pandemia cerca de 700 millones de dólares, ¿no? Entonces, ambos sectores, pues, tienen un impacto económico similar, aunque pues hay muchas características que los distinguen, ¿no? Y en ese sentido, una vez que tenemos estos datos, queremos y creemos que el sector de buceo podría participar mucho más ampliamente de estos esfuerzos de conservación. Así surge toda la idea y pues Alacranes está dentro de esa visión, dentro de esa pregunta de eh, no sería que estando aislado, estando en esas condiciones, el gobierno mexicano podría hacer un esfuerzo mayor para protegerlo, realmente protegerlo altamente. Y si no fuera así, pues bueno, ¿qué son las cosas que deberíamos de considerar para que esto suceda, ¿no? Wow, no, no, esos números me dejaron nada, aquí rápidamente los apunté. Luego nos tienes que pasar ese reporte porque es un argumento súper contundente, independientemente de la minucia de cómo se hicieron las cuentas, ¿no? Que ahí siempre va a haber alguna discrepancia de opiniones. Está, Wow, o sea, estás hablando de que en términos económicos es casi el equivalente, ¿no? Sí, si quieres regresamos a eso, pero vuelvo a la pregunta, ok, ya entendí. Proteger islas lejanas, a donde el conflicto social es minimizado y el potencial de conservación de biodiversidad y de especies de interés comercial es, o sea, está demostrado, ¿no? La ciencia ha demostrado repetidas veces que así pasa si hay una protección eficiente, efectiva, y se deja pasar suficiente tiempo, ¿no? No es en 2 meses que la naturaleza recupera lo que se perdió en 50 años. Pero cuéntanos un poquito más de los actores institucionales. Para quien nos escucha, para entender que la campaña que ustedes hicieron en Alacranes no era una sola institución. El nombre que a mí me viene, porque es el que más consulto en Internet, es Datamares. Pero sí. entiendo que no fue solo una campaña organizada por Datamares, fue una campaña impulsada por ti en que participó Datamares y quién más. Sí, mira, yo a lo largo de los últimos años he ido aprendiendo que, este, que a veces los científicos no nos involucramos como nos deberíamos de involucrar. Más allá de que publiquemos nuestro artículo científico, tenemos que hacer más esfuerzos que eso, incluyendo la comunicación y la traducción de esos resultados. Pero también hemos aprendido o he aprendido en conjunto con otros colegas que las alianzas pues tienen que funcionar para que todo camine en la dirección que queremos, ¿no? Entonces tenemos que hacer la alianza con el gobierno, tenemos que hacer la alianza con los usuarios de estos lugares, tenemos que hacer la alianza con los científicos y todos en conjunto discutir e incluso comunicar lo que se está haciendo para que una sociedad que no debería, pero está alejada de estos temas,
perdón, alejada no solamente en distancia física, sino alejada de que no le interesa o no entiende la importancia de proteger estos sitios. También hacer esfuerzos o hacer alianzas para que esa sociedad que está alejada pues se involucre, ¿no? Entonces, hacer alianzas con iniciativas como Datamares, que es de comunicación, u otra iniciativa en la que yo participo que se llama Mares Mexicanos, que es también de comunicación, pues pueda diseminar, pueda compartir todos estos esfuerzos y ese sector que está alejado, que no necesariamente participa directamente, lo haga, pues simplemente entendiendo la importancia de estos sitios, ¿no? Entonces, la expedición que hicimos eran los científicos, pero también hemos estado trabajando a nivel de gobierno, con CONAM, incluso con la pesca del estado de Yucatán, con más recientemente con la Secretaría de Turismo, en algunos otros temas. Por ejemplo, hemos trabajado con AFOR, ¿no? Por ejemplo, para manglares, con AFOR, con agua, INEGI, tienen que ver. Entonces, si no hacemos esas alianzas, pues también no queda claro. Y en el caso del sector de usuarios, pues bueno, al menos para alacranes hicimos este contacto con los prestadores de servicios, de buceo, y con ellos hemos seguido discutiendo este tema, ¿no? Pero seguramente se tiene que hacer una alianza con cooperativas pesqueras que sabemos que están ahí en Alacranes y con pues usuarios, ¿no? Como gente que tiene la posibilidad de tener su embarcación e ir y pasar ahí el fin de semana o hacer actividades, ¿no? Que a veces también no son tan positivas para el sitio, ¿no? Entonces, ¿por qué yo estoy ahí metido? De repente se me ve con muchas gorras, pues es que son estas alianzas y que tratan de tener una salida. A veces se refleja en una cara o a veces se refleja en una iniciativa particular, pero al final detrás de todo esto es una alianza y una discusión plural de cómo poder hacer las cosas para lograr un objetivo común. Ok, ya entendí. Digamos que no eres solo tú desde Scripps, sino varios, ¿no? Se ve porque la verdad es que lo que has comentado de Datamares y de Mares Mexicanos, pues han sido iniciativas que yo creo que han cumplido con los objetivos de comunicar que estos sitios existen, que tienen algunos problemas. En particular, Datamares, que no lo conozca y nos esté escuchando, pues yo les recomiendo que visiten la página porque está cargada de material gráfico. Utilizaste una palabra muy interesante hace poco que fue traducir los resultados científicos. Los académicos no se dan cuenta que hablan una lengua súper técnica, súper específica, y sí se requiere una traducción para que esa información, digamos, llegue a la sociedad. Ahorita, regresando a Alacranes, estabas hablando de que la industria de buceo en México, al parecer, pues genera más ganancias al país que la industria pesquera, ¿no? Ah, también tocaste el punto del elitismo. Y no sé, yo siempre pienso que la industria pesquera genera un montón de lugares de trabajo. Es dependiendo, ¿no? De qué tipo de industria, pero en México es pesca artesanal o semi-industrial de pequeña escala, que todavía está muy asiente en una fuerza de trabajo de muchas personas, ¿no? Se requiere mucha gente, hay muchos empleos. Sin embargo, más allá del buceo, la actividad que yo he visto detonar en Mérida y Yucatán ha sido todas las actividades también elitistas de quien puede tener un barco para salir a dar la vueltica en verano o algo, ¿no? Entonces, los primeros son los que pueden
comprar un barco, pueden mantener un barco es muy caro. Ah, y después empiezan a surgir la curiosidad por la pesca, la curiosidad por el buceo, pero también la curiosidad por la caza submarina, también la curiosidad por ir a otros lugares, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo es el crecimiento de esta actividad económica relacionada, vamos a llamarle, con la pesca deportiva para meter en esa bolsa pues todo lo que acabo de decir. Y los datos que tengo de Estados Unidos es que en el Golfo de México pasa exactamente lo mismo que acabas de describir. La industria, el sector, la producción económica relacionada con la pesca deportiva en todos los estados del sur de Estados Unidos, norte del Golfo de México, generan al día de hoy más ganancias que la pesca que existe en esas regiones. Entonces yo me pregunto, quien tiene un barco, pues tiene que tener gente que lo trabaja para mantenerlo, tiene que haber el skipper, el que maneje el barco, el que limpie el barco. También se generan ahí puestos de trabajo, pero son puestos de trabajo pues asociados a posiciones, como decías, elitistas. Yo tengo la impresión de que tenemos que empezar a trabajar más con este sector de pesca deportiva, de buceo, de estas actividades, porque creo que ahí está una solución. Ahí pudiéramos encontrar no solo más trabajo, como gente que a lo mejor estaría dispuesta a ayudar a conservar alacranes. ¿Cuál es tu opinión en involucrarlos digamos, en la discusión? Sí, yo, cada uno de estos sitios que te mencioné anteriormente, que aunque comparte esta visión que decíamos, están alejados y en teoría el conflicto social debe de ser mínimo, y todos deberían de ser una prioridad de protección, pues la receta para llegar eh, a eso, pues no existe más bien una receta. Cada caso va a tener sus situaciones. En el caso de Arrecife Alacranes, pues está esta parte, eh, una mezcla, ¿no? Entre que hay poco buceo, hay eh, poca pesca oficial, vamos a llamarle así, mucha actividad turística no necesariamente regulada, porque es particular, o sea, particular en dos sentidos, que están un sector elitista, de élite que puede ir para allá, pero particular porque pues es de privados, ¿sí? No es como un rollo comercial. Y, y también pues una pesca ilegal que no está controlada, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo que se tiene que atender en estos casos, y ya es lo que nos tenemos que poner las pilas en esta siguiente década, es enfrentar estos problemas desde la visión más social. Y yo te diría que aquí en particular en Alacranes eso es lo que deberíamos de empezar a ver, cómo está funcionando las inequidades y la corrupción. Esos dos, en términos de, tienes un lugar, tienes mucha gente, pero hay mucha inequidad en cómo puedes acceder, ¿no? Entonces, va a ser difícil que los pescadores oficiales que quieran, esos pescadores que entienden que hay que proteger el ecosistema para que no solamente haya pesca, sino que haya salud del ecosistema, son los que menos tienen acceso a ya sea permisos o ya sea infraestructura o ya sea beneficios, ¿no? Aquellos que son privilegiados tienen acceso, pero además tienen acceso y ellos, o a través de mecanismos que no están bien definidos y son muy débiles, hay mucha corrupción entre cuánto permiso les dan para ir ahí, cuánto pescar, y además, como no hay vigilancia, como todo está relajado,
y como es una élite, pues se sienten que nadie les puede decir nada y entonces no respetan ni siquiera cuotas, ni siquiera lo que ellos dicen que es el sector, ¿no? O sea, la pesca deportiva dice que está ahí para precisamente no cometer lo que hace la pesca comercial, que es extraer todo y acabarse todo, y según ellos dejan más dinero cuidando el ambiente porque solamente pescan con su cañita, y no necesariamente es así, ¿no? Empieza esto que dices, ahora ya traigo mi arponcito y ahora, a ver, vamos a sacar más, y eso ayuda que también se mezcle con esta pesca ilegal, ¿no? Porque ya después ya no sabes quién tiene y quién no tiene permiso, ¿no? Entonces, Sí, yo sí. creo que Alacranes tiene que estar atendido y nos tenemos que apurar a ver cómo está esta parte de la inequidad, quiénes realmente van a proteger y van a ayudar a que esto pase y por lo tanto ayudar a que ellos sean también o tengan más privilegios de los que gozan ahorita. Y segundo, pues, ¿dónde están estos focos de corrupción que ayudan a que empiece a haber muchas más actividades que no se controlan fácilmente? Cuando me invitaste a este examen de maestría o participar en De, esta de presentación licenciatura de Patricia, ¿no? Sí. de licenciatura con esto de las marinas, ¿no? Que yo me quedé sorprendido y es algo que quiero seguir impulsando a nivel nacional. De todas las marinas que no están registradas oficialmente y por lo mismo todas las embarcaciones que seguramente no tienen registro y que seguramente, aunque sean embarcaciones eh, pues de particulares y muy bonitas y todo, pues es un efecto cascada que hace que todo sea incontrolable, ¿no? Entonces, comenzar por hacer buenos cambios en la administración portuaria, pues nos puede ayudar muchísimo a minimizar los problemas que tenemos, en este caso en Alacranes. No, 100% de acuerdo. El estudio a que haces referencia es un levantamiento de las marinas y embarcaciones que están en el continente. Y yo siempre he dicho, las islas, todo lo que ocurre en las islas, pues nace en el continente. La gente tiene que salir del continente. Entonces, si controlamos los puntos de salida y conocemos de dónde salen, cuándo salen, cuántos salen, eso es información súper importante para después ver el efecto en alacranes. Claro. Y ya pasaron varias cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de las embarcaciones que tenemos en las marinas de progreso no son embarcaciones, como tú bien dices, registradas con, digamos, una licencia mexicana. Son embarcaciones que técnicamente vienen de Estados Unidos y que por lo tanto hay una serie, voy a decir algo que no estoy muy seguro, pero pareciera que había como que vacíos legales porque no son embarcaciones mexicanas. Sí, sí aplica la ley mexicana y la ley de mares internacionales, pero tienes, no sé, el 80% de las embarcaciones de pesca deportiva en progreso tienen matrícula, tienen licencia de Estados Unidos. Después ves lo que acabas de decir. Cuando es solo un barco, no pasa nada. Si arponeas un merito y traes 3 caracoles para hacer el ceviche, no pasa nada. O bueno, a lo mejor pasa porque el caracol está en veda y el mero está en un área de que no deberías de agarrarlo, ¿no? Pero el problema es que si de repente todos los barcos empiezan a darse esas libertades, entonces vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a tener un problema porque a lo mejor van a terminar más pescando que las 12 o 18 lanchitas de pescadores que se pasan ahí 3, 4 semanas pescando, ¿no? No lo sé, es difícil de comparar. Requerimos números, Octavio, requerimos tener números concretos. Hay varias ideas de proyectos para obtener esas métricas in situ y en tiempo real para saber a dónde van las lanchas, cuánto tiempo pasan, etcétera, pero son proyectos caros, ¿no? Implican o satélites o radares para que puedas tener, digamos, un monitoreo de a dónde están las embarcaciones, cuáles son.
Oceana ha hecho un trabajo muy interesante con todas las embarcaciones que están reportando su posición por ley tienen que, y creo que están a punto de sacar un estudio muy interesante sobre la presencia de embarcaciones en alacranes. Pero eso me lleva a otro punto, que es el siguiente. Tú lo sabes, no has ido a alacranes, y yo he ido un par de veces a alacranes. Toda la gente sabe que hay pesca ilegal, toda la gente se comenta que hay poca, hay un fraco seguimiento de lo que se debería de hacer. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas es falta de vigilancia, falta de lo que en inglés se llama law enforcement, ¿no? De una presencia, de una gobernanza del lugar. Y cuando hablamos con los colegas de CONAMP, pues estás hablando de una institución que lleva dos administraciones en México que la están quitando recursos, reduciendo su capacidad de acción. Entonces, como que no hay un discurso muy coherente y no les podemos pedir a los colegas de la CONAMP que hagan más milagros de los que ya están haciendo hoy en día. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el camino? La CONAMP está enfraquecida. ¿Cuál sería una solución para traer más law enforcement, más vigilancia a alacranes? ¿Qué se te ocurre? Pues sí, y alacranes y en todas las áreas protegidas de México, porque mira, cuando se copian modelos, esto es muy importante que decirlo, y yo creo que en estos momentos que se le han llamado momentos de transición, son momentos en donde nos tenemos que poner a reflexionar, y el sector de ciencia y el sector de conservación tienen que también entender la oportunidad de estos momentos de reflexión. Eh, no, si nos ponemos a ver bien de dónde viene el modelo de las áreas naturales protegidas, pues es un modelo neoliberal, ¿no? Exportado o importado de, por ejemplo, Estados Unidos, donde viene un modelo de protección de los parques nacionales en una nación donde pues eh, la capacidad, vamos a decir, económica, pues es mucho mayor, y esa visión de los parques nacionales, aunque ha sufrido también los embates de la disminución por presiones de grupos de interés, y que han aflojado al gobierno para que se cambien muchas de esas cosas, ha sobrevivido porque ese modelo es un orgullo para toda la sociedad estadounidense. Entonces la misma sociedad ha ayudado a que ese modelo de los parques nacionales no desaparezca y no sea comido, ¿no? Te digo, tampoco están tan bien como hace años, pero han resistido mucho mejor. Yo creo que en el caso de si importas un modelo de creyendo que la sociedad o que la economía pues va a funcionar de la misma manera, pues vamos a llegar a lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que es momento de pensar cómo podrían ser las áreas protegidas en México, en este caso alacranes, pues con un modelo de comanejo, con un modelo donde la sociedad es la que entiende que es ese lugar para todos, y que si no está bien conservado, pues nadie tiene nada, ¿no? O sea, es el blanco y el negro, ¿no? O sea, o todos nos peleamos y todos lo jodemos, como decimos, o nos ponemos todos de acuerdo y cooperamos para que se logre de una u otra manera un balance en todo esto. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que el modelo no existe. Y si le seguimos parchando a CONAMP, porque digo, para empezar, la vigilancia no es de CONAMP, la tendría que dar Profepa. Y está mucho peor que CONAMP. Y está mucho peor porque nació así. Es decir, si pensamos que
las áreas, el modelo se importó y nunca se importó pensando en que nos iba a importar, siempre se supo que la vigilancia no iba a ser, íbamos a decir que se hacía, pero no se hacía. Y entonces Profepa siempre nació como una cochinadita, ¿no? Y además Profepa, para lograr hacer su labor, tiene que estar presente la CONAM, la CONAPESCA y la Marina. Entonces, ni siquiera su labor la puede ejercer solita. Sí, Entonces, el modelo ya está caduco, el modelo ya no funciona y muchos siguen insistiendo en irnos a la parte romántica de, ay, CONAM, no, que no desaparezca, porque si no, pues es que antes, desde antes, incluso cuando tuvo dinero, nunca tuvimos las mejores áreas que digamos protegidas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la gran discusión es 65% de las áreas protegidas terrestres tienen minas, tienen minería. Y nadie dijo nada, nadie sabía nada de eso, ¿no? Entonces, el modelo, creo, y un experimento podría ser alacranes, ¿no? Estas cooperativas pesqueras que se dedican a la pesca de langosta, con este modelo de importado de Cuba, que creo que se ha hecho bien, las casitas, ¿no? Para la langosta. Imagínate que esas cooperativas pesqueras pudieran tener esa pesquería, podrían también ayudar al monitoreo, podrían también ayudar a la vigilancia, con una cooperación del sector de buceo, que es, yo traigo a los clientes, yo se hace una visión de cooperación entre estos dos grupos. Los clientes podrían incluso disfrutar de las langostas que esta cooperativa pesquera produce y se cierra un círculo en donde el sector de buceo y el sector oficial, legal de pesca, están trabajando diciendo, estos son los recursos que se explotan, pero el arrecife está dedicado, reservado para la economía de observación. Y esa ok, economía de observación me da ingresos también al sector de pesca. Entonces tenemos que pensar que el modelo tiene que ser equitativo, o sea, que nadie puede, no son unos mejores y los otros más abajo, ¿no? No son los ricachones viniendo a pagarle a los pobretones, ¿no? Sino es un modelo donde todos hay una equidad. Este, tiene que surgir de ahí. Si ese modelo se logra, la vigilancia y el monitoreo en coparticipación del sector científico o de las ONGs, este, ayudarían, se daría casi orgánicamente, ¿no? Y todo ese modelo y todos estos que ya mencioné, todos tenemos que estar presionando al gobierno, en este caso a la Marina, porque no hay que inventarse la policía ambiental y hacer esas cosas que nada más son simulación, sino presionar a la Marina para que haga su chamba, que es, bueno, a la Marina y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si te fijas ahorita ha venido una gran discusión en México, pero yo no veo cuál es la discusión, que la Marina se haga cargo de los puertos, pues qué mejor lo que estamos diciendo, ¿no? Que se regule quién puede, o sea, ¿por qué acá en las carreteras lo vemos tan fácilmente? Si tienes placa y tienes licencia de conducir, pues puedes circular, ¿no? Pero en las embarcaciones, ¿por qué todo es diferente, no? No, pues, tu licencia, tu permiso para salir del puerto y órale. Y además, llevas tu aparatito porque te tenemos que monitorear, ¿no? Hay lugares donde no puedes ir o si quieres ir, vas a tener que tener un permiso. Entonces, claro, claro. no, que el aparatito, la señal es privada, ¿no? Pues, ¿cómo que privada? Si quieres ir Sí, afuera de las 200 millas náuticas,
órale, allá que nadie es dueño, ¿no? Pero dentro de las 200 millas náuticas tenemos que saber dónde estás y dónde conduces, ¿no? O sea, no lo veo, no Sí, veo por qué tanto alarate. ahí, ahí pudiera haber algún problema con la ley de protección de datos personales, etcétera. Anticipo que pudiera haber ahí algunas fricciones, pero me gustaría regresar a lo que comentas, porque la única actividad económica actualmente que ocurre en Alacranes es la pesca de langosta. Y parece ser que los indicadores de esa pesca um, dan la impresión de que la pesca ah, ya hubo tiempos mejores, es lo que quiero decir. No, no sé si está a la baja o no, pero el discurso, la narrativa cuando platicas con los pescadores es que antiguamente era mejor, antiguamente pescábamos más, antiguamente hacíamos más dinero, ¿no? Independientemente si esa narrativa es real o no, necesitamos de datos independientes, porque obviamente los pescadores pues tienen algún tipo de sesgo en la evaluación de lo que hacen. Uh, Me parece que si vamos a migrar a esa idea muy interesante que comentaste de comanejo, tenemos que generar ideas, tenemos que ser creativos. Una de las cosas que ha funcionado aparentemente bastante bien en el Caribe mexicano, en Siancán, con los colegas del CINDESTAP en el manejo de la pesquería de langosta, fue generar áreas a donde cada uno las cuida, cada uno las vigila, y yo no voy a pescar en tu tajón, pues tú no vienes a mi terreno, y ellos, entre ellos mismos, pues se vigilan y saben quién cumple las reglas y quiénes no. Y la otra cosa muy interesante es que el valor agregado de la langosta está en el middleman, en el intermediario. Es ahí a donde se queda la mayor parte del valor de esa cadena de producción de valor. Entonces, había un proyecto muy interesante que yo no lo pude seguir, a donde se mantenían las langostas vivas, un poco como se utiliza en Europa y en Japón, que el consumidor quiere ver el animal vivo para estar seguro que quiere comer algo fresco, ¿no? Culturalmente en México eso no es una necesidad, aunque hay algunos restaurantes que lo tienen. Pero imagínate esta situación a donde los animales se mantienen vivos y el costo de mantenerlos vivos por los propios pescadores uh, garantiza que sean ellos que venden el producto al consumidor final, el buzo que va a bucear alacranes o alguna otra cosa, y estás vendiendo mucho más kilogramos de animal vivo, en vez de que solo estés vendiendo la cola de langosta. Yo no sé si este estudio se ha hecho o no en alacranes, a lo mejor ya se ha hecho y estoy lloviendo sobre lo mojado, pero sería interesante explorar maneras de a lo mejor garantizar que se transmite más del valor de la pesca hacia el pescador, para que no tengamos esos vórtices de donde es difícil salir. Y nada, ahí ya es otra conversa, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de las congeladoras, etcétera? Es un problema complejo, pero si no ponemos ideas nuevas, creativas, intentamos hacer experimentos, pues no, creo que vamos a quedar en, como tú decías, en unas propuestas que aparentemente no están funcionando. La única razón por que Alacranes está como está es que está a 135 kilómetros de progreso. Hubiera eso estado a 20 y yo no puedo hacer el experimento, pero te apuesto lo que quieres que estaría muchísimo más degradado, mucho más depredado. Sí, ¿No? sí, la oportunidad que tenemos, Nuno, para mí es, ya, ya lo hemos demostrado, todo lo que acabas de decir está claro, se ve aquí, se ve en la península, por ejemplo, en Santa Rosalía, acá en la península de Baja California. Eh, Todo el calamar se tenía que entregar a una sola planta procesadora. En el día que la planta procesadora, los dueños bajan el precio del calamar, el siguiente día se incrementa casi un orden de magnitud la pesca de calamar. Entonces, no nos tenemos que, ya tenemos claro dónde están los problemas de conservación y los problemas ambientales. Están en la corrupción, en la inequidad, en la falta de controles. Y ahí
el sector de conservación y los científicos nos hemos retrasado en, como dices, empezar a ser más creativos, no solamente en pensar las alternativas, sino cómo desconectamos esos problemas. Eh, a mí, ahora sí que me gustaría, ahora que estamos hablando de alacranes y del estudio que mencionamos sobre la cantidad de marinas que no están registradas y todo, pues decirte, comentarte que en el momento que esa información salga, tratar de ver cómo le hacemos para que esto sea una noticia a nivel nacional, porque imagínate el decir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene claro cuántos puertos y marinas hay. Y poniendo el ejemplo de Yucatán, pero te puedo apostar que es lo mismo en México. Y a nivel, en el resto de México. A nivel internacional, en esta década se está poniendo como meta pues mucho sobre la pesca no reportada, la pesca no regulada y la pesca ilegal, ¿no? El UUI o IUU, y todo, como dijiste, comienza, pues si no sabes cuántos barcos tienes y de dónde salen, pues ¿qué vamos a estar? Nos vamos a estar haciendo locos toda la década si no comenzamos por eso, ¿no? Por el ajuste de los puertos. Y Alacranes puede ser un buen experimento. Yo cuando conversé con la oficina de Conapesca en Yucatán, ellos mismos me decían, es que no tenemos la capacidad de monitorear, o sea, no necesariamente estamos dando permisos a diestra y siniestra. Estamos con una limitante que es no saber quiénes van a pescar, quiénes van a pescar allá, y no tenemos la capacidad, por ejemplo, de pedirle o de que alguien nos diga, ¿no? A ver, pues cuántas embarcaciones, de cuánto estamos hablando, ¿no? Entonces creo que sí hay eh, es complejo, pero sabemos dónde están los puntos torales que tenemos que hacer, ¿no? Esto de los middleman se ha demostrado, ¿no? En muchas cadenas económicas que lo único que hacen es la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Porque al final, pues si te van a estar controlando el precio, pues tú vas a estar extrayendo de acuerdo a Más. lo que tus finanzas necesitas, ¿no? Entonces Claro, quitas al de en medio y esa presión baja, ¿no? es el ejemplo que siempre utilizo y lo he hecho en otras entrevistas es que yo dudo mucho que si entrevistaras a un contrabandista cuando era niño, le preguntaras qué quieres ser cuando seas grande, pues dudo mucho que te vaya a decir, no, yo quiero ser pescador ilegal en Alacranes. O sea, no veo eso como una aspiración de vida. Entonces, uh, no estoy justificando, ¿no? Con este comentario no estoy justificando la pesca ilegal, pero si la raíz del problema es una raíz de inequidad, de problemas económicos, entonces pues vamos a resolver el problema de raíz. O sea, no vamos a poner 30 policías en Alacranes para que no se pesque, porque no va a ser una solución eficiente en términos económicos. No me parece que se resuelva el problema. Ahí, en tu opinión, para la pesca furtiva, por ejemplo, hay bastante pesca furtiva en Chinchorro, que está mucho más cercano a la costa. ¿Qué sabes tú de estrategias para combatir pesca furtiva en sistemas insulares? Pues mira, la verdad es que ahorita todos los modelos y todas las ideas que se han planteado, pues es lo que dices, ¿no? A ver, vamos policías contra ladrones, ¿no? Y que además es muy interesante porque, como te explicaba, el modelo de áreas protegidas se importa es un modelo neoliberal, ¿no? A ver, si no hay gente aquí y ponemos y cerramos, tenemos una economía suficientemente buena y con gente que está recibiendo salarios para que puedan hacer sus actividades en otros lugares, ¿no? Y las ganancias de esas personas van y pagan
lo suficiente para mantener esas áreas protegidas, ¿no? Entonces, ahí está el modelo. Ahora, que si haces algo ilegal ahí, entonces también el modelo dice, tenemos a una policía y a una ley que es muy dura, que no solamente te va a cobrar si haces algo indebido, te va a dar un castigo que va a ser ejemplar para que más gente no haga eso. Entonces, en ese modelo de policías y ladrones, si todos las cosas funcionan, o más bien, si la teoría la respetas, pues todo el modelo funciona. Es decir, tienes a la gente recibiendo lo suficiente para pagar y ese pago se mantenga el sitio, el área protegida, pero además la ley se ejerce y hace que los otros no se salgan del rollo. Importas un modelo a unas condiciones completamente distintas, pues por lo mismo tampoco el modelo de respeto y de ilegalidad pues va a funcionar porque pues ni tienes a la ley y además hay hay otros elementos que hacen que el modelo se vaya retroalimentando y entonces la corrupción nace orgánicamente, ¿no? Entonces, no hay mucho de modelos más allá del policías y ladrones. Te diría que a lo que ya mencionaste de estar monitoreando a las embarcaciones que tienen estos aparatos, ya hay modelos también de satélite que están tomando fotos, ¿no? Y aunque no se tenga el aparatito, pues sí puedes contabilizar barcos y incluso en la noche, ¿no? Que los barquitos hasta prenden sus luces, eso lo puedes ver ya en los satélites. Entonces, ya hay otras iniciativas que también estamos ayudando en otras regiones como Revillagigedo que están aplicando esas estrategias. Podría funcionar para alacranes y para chinchorro, pero de nuevo, yo creo que hay que regresar a un modelo que incluso te pondré este ejemplo. Cabo Pulmo, ¿no? En la península de Baja California. Ellos están pegados en la costa y ha sido un modelo exitoso porque la comunidad fue la que se empoderó del modelo. Y aún que no tuvieron por los primeros 10 años un director oficial del área, y pues mucho menos quien vigilara y todo, los locales salían en sus pangas y le decían a los barcos que estaban ahí pescando o que venían troleando que esto era un área protegida y que se tenían que alejar, ¿no? Y pues lo han seguido haciendo, no es fácil, a veces les han echado la embarcación, se han confrontado y todo, pero cuando ya vieron que más gente y más gente, oye, que no puedes pescar aquí, que hazte para allá, que esto, que lo otro, que aquí hacemos esto, pues la gente empezó a cambiar y entender, no, pues si te metes por ahí los pulmeños te van a sacar, ¿no? Entonces mejor no hagas, porque además está prohibido, aunque no hay un policía que te va a arrestar, pero el pulmeño te va a venir y te va a empezar a fregar, ¿no? Ok. Y esos modelos empiezan a cambiar y a tener sentido, ¿no? 10 años después, pues ya entienden que los pulmeños son los que vigilan, son los que hacen, son los que quieren proteger ese sitio y pues la gente empieza a cambiar, ¿no? Ya saben que no hay un policía, pero hay un pulmeño empoderado y que hay que cambiar la situación. En estas áreas que no hay gente, Ajá. y por eso es lo que partimos de que no hay gente, pues tenemos que buscar la creatividad para que no queremos llevar a gente ahí, porque sería lo que no, de donde partimos, ¿no? Pero cómo tenemos un modelo donde la gente se empodera y ellos mismos participan del asunto. Y ahí es donde creo que si la CONAMP empezara a migrar a una visión de decir, a ver, yo el gobierno no, yo cómo ayudo a los de esta sociedad, de estos poblados, a que la visión que todos tenemos, que es tener un área protegida, se logre. Entonces, pues un comanejo donde
logremos crear, ¿no? Una visión y empezar a que todos entiendan que ahí no se va a pescar, ¿no? Y tal vez al principio va a ser de ir a convencer a los rudos de que dejen de hacer las cosas que hacen, ¿no? Pero porque pues si llegamos con armas, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es como si ahorita queremos ir a parar una guerra y traemos armas más Plenamente de acuerdo. potentes, ¿no? O sea, No, sí. plenamente de acuerdo. Pero entonces, ahí, o sea, si la única actividad económica que hay es la pesca langostera y claramente no hay localmente otras actividades económicas que puedan consumir ese producto, o sea, ellos van a pescar y lo traen al continente. Quizás una solución sea esa, de impulsar actividades de buceo, impulsar pesca deportiva, pero pesca deportiva sustentable, informada, equilibrada. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más con esos dos sectores. El de pesca deportiva ya existe, ya hay clubes de pesca, hay torneos de pesca, hay que trabajar con ellos. El del buceo se ha intentado varias veces y no ha despegado. Entonces, mira, nos quedamos con esas ideas, volveremos a Yo, hablar de esto. Dime. una cosita que tal vez es parte de esta creatividad que tenemos que meter. Eh, Mira, los privilegiados, en este caso, los que hablamos hace rato, ¿no? Que tienen sus yates y pueden ir a la pesca deportiva y todo. ¿Sabes dónde radica un cambio fundamental de las sociedades? Es que, por ejemplo, estos grupos que tienen la capacidad, que empecemos a convencerlos qué tanto pueden donar, pero no en dinero, sino imagínate que donen su tiempo y su embarcación para irse a vigilar. Eso es cuando empiezas a hacer un cambio, cuando dices, a ver, maestro, no vengas aquí, a ver, ahí te va el dinero y háganse bolas, no. ¿Por qué no? Si tienes la capacidad, pon tu embarcación y tú un día ve o 3 días o escoge una semana del año y tú voluntariamente pones tu embarcación, pones tu tiempo, pones tus recursos y haces la labor de vigilancia. Entonces imagínate, júntate a 54 de esos y ya cada año tienes, Sí, sí, cada sí, sí. semana, vigilancia. Sí, Y es hay un que cambio de actitud. completamente, completamente. Am, Hay que pensar en esto. Yo creo que tocamos varios puntos. Am, Creo que voy a terminar, Octavio, con la idea de que esta es la primera. Tendremos que regresar a este tema. Ojalá en 1 o 2 años volvamos a platicar ya con más datos. Te voy a hacer una petición, que si ahorita que terminemos la entrevista, nos pudieras mandar el estudio sobre, en esa comparación de los 725 de actividades de buceo versus 700 de actividades de pesca, y cualquier otro recurso digital que tú creas que debe de ir asociado a esta conversa, ¿no? Alguna página web, algún recurso, para documentarnos, para que la gente vea que esto no son opiniones, que estos son observaciones hechas, estudios. Pueden ser criticados, pero ahí están, ¿no? No hay aquí ninguna agenda oculta. Ah, ya llevamos algún tiempo, así que yo creo que nos quedamos por aquí hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disponibilidad y ojalá puedas ir a Alacranes, ojalá estemos ahí juntos. Y nada, vamos a jalar, vamos a ser creativos para encontrar soluciones que no le quiten Alacranes a nadie. O sea, Alacranes es de todos y todos deben de poder ir, pero que se mantenga lo mejor que puede y vamos a trabajar en ese sentido. Sí, pues ese es el objetivo, que todos trabajemos y que logremos cosas mejores. Te voy a mandar el estudio por email, te lo mando por email, e incluso te mando los links, regresando y finalizando con estas alianzas y esta labor que tenemos que hacer, más allá del estudio. Pues, por ejemplo, Datamares creó toda una campaña de buceo o de los resultados de buceo, que te voy a mandar los links y todo. Y si quieres ahí te pongo el contacto también de la directora para que les podrían platicar Perfecto. qué fue lo que se pensó en esta campaña y que creo que es lo mismo que se tendría que hacer
para cada una de estas regiones, cada ¿no? uno. Sí, Una campaña de Arrecife Alacranes, pensando en que es un sitio único en términos de que se mezcla esta parte del Atlántico, esta parte del Golfo de México, incluso tal vez una parte del Caribe. Podría ser un elemento único, un elemento, pues sí, único en México y en el mundo, ¿no? Y que tenemos que aprovechar como parte de una comunicación de todo lo que estamos haciendo, ¿no? no, desde luego es único. Y si también tienen material visual, algún video, alguna, no sé, alguna entrevista o documental sobre alacranes, estamos montando el observatorio del socioecosistema Arrecife Alacranes como parte de las actividades del ANRES, que es el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que es una institución interinstitucional, valga la redundancia, ¿no? Y uno de los socioecosistemas foco ha sido alacranes y la idea es generar un repositorio de información bibliográfica, multimedia. Esta entrevista va a ser uno de los productos que va a ser resguardado ahí. Y cualquier material que tú conozcas sobre alacranes, que sea público obviamente, pues pásanoslo para que agreguemos eso al acervo, ¿ok? Perfecto. Y bueno, pues de Muchísimas nuevo, gracias, Nuno. muchísimas gracias, Octavio, por tu tiempo. Te mando un saludo y estoy seguro que nos volvemos a ver para seguir trabajando por alacranes. Muchas gracias. Un saludote. Chao.